defensora de los habitantes, doña Montserrat Solano, a quien saludo ya oficialmente para la entrevista de fondo, que tiene que ver con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, convertida, según un proyecto de ley, en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional. Doña Montserrat, bienvenida oficialmente. ¿Cómo le va? No, muchísimas gracias más bien por invitarnos, por darnos este espacio para hablar de un tema sobre el que existen muchos mitos. Algunos de los mitos quizás son por consecuencia de la propia DIS y esa confidencialidad o ese secreto bajo el que funcionan y que no debería necesariamente que ser tan secreto y bueno, resolver y ojalá comentar con algunas de las personas que nos escuchan algunos de estos temas sobre la DIS, que al final de cuentas la gente tiene derecho a saber qué es lo que está en juego. Ayúdeme en una cosa, yo nunca he bajado tantos papeles a matices como hoy. Tengo el informe de la Defensoría de los Habitantes, tengo el proyecto con las correcciones salidas del primer dictamen del informe de técnicos de la Asamblea Legislativa, tengo la comparación de los dos proyectos y tengo un artículo de don Mariano Figueres sobre la importancia de regular. No se preocupe, nada más necesita leer el de la Defensoría. Ya leí el problema es que ya leí los cuatro y no encuentro algo, no entiendo algo. Sí. ¿Qué es seguridad nacional? Bueno, eso es uno de los temas que nosotros planteamos en el informe y precisamente es uno de los estándares internacionales o de las buenas prácticas que órganos internacionales de derechos humanos han planteado, y es que se defina claramente qué es lo que se va a entender por seguridad nacional en relación con las actividades de inteligencia. Seguridad nacional normalmente, y de acuerdo con los principios de Siracusa, es aquello que pone en riesgo la existencia misma de un Estado. Un posible conflicto armado, violencia, o sea, atentados contra la soberanía nacional, es decir, aquello que atenta contra nuestra independencia, la soberanía sobre nuestro territorio, el ejercicio mismo de la soberanía, que en el caso costarricense, por ser un país sin ejército, tiene que ver con la potestad que tenemos para que se cumpla el Estado de Derecho. Eso es, digamos, el término de seguridad nacional. ¿Es cuestiones de crimen organizado? No, para eso está el OIJ. A menos de que eventualmente uno pueda decir, bueno, el crimen organizado ha llegado a tal punto que está poniendo en riesgo la existencia misma del Estado costarricense. Ejemplo, Somalia. En Somalia, la existencia de grupos rebeldes, bueno, pero ya de por sí era un tema de seguridad nacional, pero también el tema del terrorismo, etcétera, se convirtió en un tema de seguridad nacional, pero tiene que alcanzar ese nivel de ser una verdadera amenaza a la existencia misma del Estado, la existencia misma del Estado costarricense. No son temas de inteligencia, por ejemplo, el control de manifestaciones. Eso es un tema de policía preventiva. ¿El narcotráfico? El narcotráfico no, en principio, a menos de que ponga en riesgo la existencia misma del Estado. Esa es la palabra que tiene que ser fundamental, que llegue a poner en riesgo. Que crezca de tal manera o que llegue a tales niveles que ponga en riesgo la soberanía, la integridad de nuestro territorio nacional, nuestra independencia, nuestra capacidad para entrar en relaciones internacionales con otros estados, que eso es otro elemento clave de la seguridad nacional. ¿Qué es lo que tiene el proyecto de la DIAN? O más bien, ¿qué es lo que no tiene? No tiene una definición sobre inteligencia, sobre seguridad nacional. Esto deja esta posibilidad, a la interpretación del director o directora. Bueno, no, la ley no prevé una directora, nada más un director. Es cierto, yo me lo leí completo, tiene cero lenguaje inclusivo, ¿verdad? De hecho, es una observación que ustedes hacen. Sí, de hecho, vimos el expediente en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y no se llamó a ninguna sola mujer, por cierto. Entonces no tiene ninguna visión de ninguna mujer. Y la mujer, probablemente la que conozco yo, que estuvo solicitando que la llamaran a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, fui yo y no me llamaron.
Pero bueno, aparte de ese gran paréntesis, ese es uno de los grandes problemas que tiene la ley. Si quiere, podemos ir paso a paso en una cosa, porque, y además, otro paréntesis, creo que nunca ha tenido directora. No. La DIS. Que yo sepa, no. No, yo tampoco. Es que tengo el texto en mano. Sí. ¿Qué es inteligencia prospectiva y estratégica del Estado costarricense? Eso no lo define el proyecto de ley. Sí, no había una definición, ¿verdad? No, lo que sí es inteligencia no son misiones operativas, eso le toca a la policía y los países que tienen ejército, pues le toca a los ejércitos. La inteligencia militar es distinta a la inteligencia civil, nosotros no necesitamos inteligencia militar, porque no tenemos una fuerzas armadas permanentes, lo que no significa que no tengamos que tener en cuenta temas de derecho internacional humanitario, que no está acá. Ahora, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es recabar información, analizarla y ofrecerla a quienes toman decisiones de política pública. No tiene nada que ver con arrestos, no tiene nada que ver con las funciones de policía que uno pueda pensar. Y esto lo tiene que tener muy claro la gente. No se trata de un cuerpo policial distinto, es un cuerpo que maneja información, la procesa, hace un análisis de acuerdo con las necesidades de política pública y la pasa a quienes toman decisiones de política pública, por lo general política pública de seguridad nacional. Pero digamos, el error que ustedes señalan aquí, el vacío que ustedes señalan y que uno puede observar en el texto, es el ámbito de trabajo de esa recolección de información. Porque, por ejemplo, dice el artículo 2 de la reforma, dice, inteligencia estratégica y nacional. Las actividades consistentes en obtención, acopio, sistematización, análisis, almacenamiento, procesamiento y direccionamiento de información relevante a la previsión, prevención o respuesta a riesgos, amenazas o agresiones. Hasta ahí vamos, creo que con lo que usted dijo. Más o menos bien, pero sí. Aquí viene mi preocupación. Amenazas o agresiones existentes o potenciales que atenten contra la soberanía nacional, donde cabe un montón de cosas además. Pero eso puede entrar dentro del tema de seguridad nacional. La integridad territorial de la nación. Puede entrar dentro del tema de seguridad nacional. Vea qué complicado los intereses nacionales. Eso es una locura, es demasiado amplio, ahí puede entrar cualquier cosa. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de inteligencia, significa que se le da a un cuerpo que por lo general va a funcionar dentro de un cierto marco de confidencialidad a meterse en su computadora, por ejemplo, que eso es completamente factible en esta... Posible. Entonces, cuando uno dice interés nacional, cabe lo que sea. Cuando uno dice paz social, que aquí viene, interés nacional, paz social, orden público... Sí. Lo que han dicho los órganos de derechos humanos es que la inteligencia tiene que ver única y exclusivamente con el tema de seguridad nacional. Ahora, los tratados internacionales eventualmente pueden permitir, y por eso es que esto es tan clave, la restricción de algunos derechos muy específicos en virtud de seguridad nacional y orden público. Por eso es que los órganos internacionales de derechos humanos señalan que los conceptos de seguridad nacional y orden público tienen que estar claramente definidos de la manera más restrictiva posible, porque en virtud de esos dos fines y principios se pueden limitar derechos como la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de asociación, y hay otros derechos que de todas formas, aún en relación con esos principios, no se pueden limitar. Ahora, eso no lo define el proyecto, con lo cual estamos dejando, en virtud de dos términos completamente indeterminados, una posibilidad demasiado amplia a la DIAN. Sí, es que yo me estoy imaginando una conferencia de prensa posterior a esto. Entonces, cuando uno vaya y le pregunte al director, hombre de la DIS, vaya y le pregunte, señor, ¿por qué ustedes investigaron esto? Entonces le van a decir, porque había interés nacional. ¿Y por qué investigaron esto? Porque había interés nacional. O le van a decir, no le vamos a contestar. Bueno, eso es algo que nos está pasando. Nosotros en este momento ya abrimos una investigación en relación con una queja, una denuncia que hubo, una información que se nos pasó en virtud de posibles actividades de la DIS en zona indígena. Les dimos
5 días plazo para que nos contestaran. Eso fue hace 3 semanas, no nos han contestado. En este momento les estamos enviando una prevención. Si no sale hoy, sale mañana, y eventualmente, si no nos contestan, una citación. Contrainteligencia, la incluye también aquí. Eso es un término muy de la Guerra Fría. Yo creo, perdón, Randall, yo creo que Adelante. hay que hacer un paréntesis y explicarle a la gente por qué uso estos términos y por Adelante. qué de alguna manera el tema es de tanta importancia, o por lo menos para mí también. No, y debería ser para todos. Como defensora de derechos humanos y que me tocó trabajar alrededor del mundo, pues en algún momento tuve que conocer muchísimos informes de inteligencia, conocer un poquito de estos temas y también esquivar algunas prácticas de algunos cuerpos de inteligencia. Y el término de contrainteligencia se utiliza de manera muy laxa. Por lo general se utiliza como un resabio de la Guerra Fría. Contrainteligencia, en términos, digamos, claros, sería el que yo haga inteligencia en relación con las actividades de inteligencia de otro estado en Costa Rica. Por ejemplo, averiguar cuáles son las actuaciones de la CIA en Costa Rica, o averiguar las actuaciones de la antigua KGB, que ahora se llama distinto, pero es la misma cosa, en Costa Rica. Eso es contrainteligencia, lo cual no queda muy claro en el informe. Viene el punto C. Dice inteligencia de fenómeno criminal. Eso es del OIJ. Okay. Eso, ahí hay una irrupción en las potestades de otro poder de la República. Y el de Sistema de Inteligencia Nacional, al conjunto de organismos de inteligencia del Estado costarricense. Yo no sabía que había tantos. Es que no define cuáles son. Hay muchos órganos que pueden estar haciendo inteligencia, con lo cual sí, efectivamente, no hay una ley que lo regule, pero no hay tampoco una claridad, por lo menos en el proyecto, que dice y habla del sistema nacional de inteligencia y no dice cuáles son los órganos que conforman ese sistema. Entonces ahí puede entrar cualquier cosa. Y tengamos claro que el proyecto genera un manto de confidencialidad sobre las labores de inteligencia. Usted puede meter ahí la caja. ¿Y quién le va a decir que no? Si ni siquiera la ley está definiendo eso. Uh-huh. Y bueno, adelante, siga. Si ahí apenas voy por el artículo 2. Llego al artículo 3. Dice las funciones de inteligencia, y aquí insisto en que este es el texto corregido. Las funciones de inteligencia y contrainteligencia del Estado costarricense tendrán como prioridad asesorar al presidente y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado por medio del Ministerio de la Presidencia en el cumplimiento de los objetivos de las funciones de inteligencia del Estado costarricense, además de formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos de seguridad del Estado. Leí todo eso porque es que aquí ya hay una mezcla de 3 términos, si usted se ha dado cuenta. Está la seguridad pública, la seguridad nacional, porque seguridad pública también lo dice en el proyecto en algún momento, seguridad pública, seguridad nacional, y ahora seguridad del Estado. Sí, bueno, ahí yo creo que fue un problema de copiar y pegar de algún otro proyecto, de alguna otra ley de América Latina, porque en realidad eso es propio de... Qué dicha que lo acaba de decir, porque se lo acaban de preguntar en Twitter, le están diciendo en quién se basaron, si usted sabe, para diseñar esta ley. A ver, no sé, tiene, bueno, yo dije en alguna entrevista que tenía un tufillo de Guerra Fría, y yo creo que todavía tiene alguno. Hay algunas cosas que parecen similares a la legislación cubana, hay otras que parecen similares a la nueva legislación argentina, y hay otras que parecen similares a la colombiana. Tampoco es que me conozco todas las leyes, ¿verdad? Pero no hay ninguna que uno diga es de un ente de inteligencia de una democracia consolidada, etcétera. Cuba. 2:35 era un chascarrillo, por supuesto, de media tarde. El artículo 4 plantea, además, que el director de la DIEN va a generar un plan quinquenal, ojo, se llama Plan Quinquenal Anual Estratégico de Inteligencia del Estado costarricense, que se lo presenta al presidente y al ministro de la presidencia, y que ellos tienen 30 días. Nada más, si en 30 días no responden, queda aprobado como está. Por 5 años. Por 5 años, que además es un lapso interesante porque sobrepasa un gobierno.
Claro, y esta fue una discusión que se tuvo en el año 2005 en los Estados Unidos cuando se creó el hoy llamado NSA, que se ha vuelto muy famoso, pero en aquel momento no existía. Y precisamente en la discusión que se dio en el Congreso para crear el NSA, uno de los principales temores era generar un ente demasiado fuerte, o más bien un hombre demasiado fuerte, porque pensemos que el NSA es un director, más o menos algo parecido a... Como que la DIEN es un director. Sí, y lo que plantearon es, uno, que no se puede mandar a sí mismo; dos, que tiene necesariamente que estar sujeto a las órdenes del Ejecutivo. Y pensemos algo, y aquí hay algo importante en términos de historia. Las agencias de inteligencia han estado demasiado ligadas a violaciones graves de derechos humanos a lo largo de la historia, empezando por la Alemania nazi, siguiendo por Chile, Argentina, bueno, en Colombia también, por supuesto Estados Unidos, obviamente en Cuba, la KGB, etcétera. Guatemala, que es un caso muy interesante. Guatemala también es un caso interesante, y que por cierto, todo eso está narrado en el informe de la Defensoría, que lo pueden obtener, es público, etcétera. Y el gran tema con las agencias de inteligencia es cómo hacer para que no se genere un hombre fuerte. Esto fue precisamente la gran discusión que hubo en el 2005 en Estados Unidos, y precisamente esa fue la idea, que no se mande a sí mismo, y que esté sujeto a la autoridad del Ejecutivo, particularmente porque las agencias de inteligencia puedan acarrear la responsabilidad internacional del Estado por eventuales violaciones a los derechos humanos. Y alguien se tiene que ser responsable de eso, y por lo general tiene que ser la máxima autoridad. Pero vea qué problema. Digamos que hoy se aprueba así como está el texto. Hoy, por ejemplo. Y entonces en septiembre entraría a regir el plan quinquenal. En mayo del otro año, ya ni don Mariano Figueres será director de la DIS, ni el presidente Solís será presidente de la República. Bueno, a menos de que el nuevo presidente quiera mantener a don Mariano. Pero el artículo 5, que es el siguiente a eso, dice que el plan quinquenal del Estado será vinculante y confidencial para resguardar la seguridad del Estado. Es decir, el gobierno que sigue va a tener que cumplir el plan que dejó otro director de la DIEN. Y en realidad es poner la carreta antes de los bueyes. Lo que debe ser vinculante es la política pública y las necesidades de política pública. ¿Cómo sé yo 3 años antes lo que va a necesitar el presidente para tomar decisiones de política pública de seguridad nacional? No sabemos ni siquiera cuáles van a ser las amenazas de aquí a 3 años. Eso aparte, y que es otro tema importantísimo y un vacío enorme que tiene este proyecto, que nosotros pedimos que se archive porque consideramos que los hierros y las deficiencias son tan grandes que es un proyecto insalvable. Otro problema es que no tiene mecanismos de control efectivos. En la mayor parte de las sociedades democráticas, de hecho en todas las sociedades democráticas, el poder legislativo tiene un rol de control sobre el tema de inteligencia. Aquí no hay, no solo no hay, sino lo que crean es una farsa de control, es una comisión consultiva, ni siquiera vinculante, consultiva, que se reunirá una vez al año a escuchar un informe del director de la DIEN, porque todavía no sabemos si puede haber directora, del director de la DIEN, y ya está, y ni siquiera es vinculante, o sea, es un carácter consultivo. Entonces, ¿qué clase de control es eso? Lo que debería haber en una sociedad democrática, y así lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos, son controles cruzados. En primer lugar, cuando se vaya a tomar acciones que puedan violentar derechos humanos de las personas, tiene que haber un control previo y necesariamente un control judicial posterior. Vamos a ver, es que aquí acabo de pensar en cambiar la estructura de la entrevista, porque yo tenía el articulado, pero es que realmente el articulado a veces cae en lo mismo, en el sentido de que cuando ustedes critican que hay una mezcla entre seguridad nacional y seguridad pública, y entonces se mete a la DIEN en labores policiales, realmente se ve reflejado una y otra vez en diferentes artículos, porque cuando llegamos al artículo 6, que son los objetivos de la DIEN, entonces dice, asegurar la consecución de fines esenciales del orden constitucional.
Eso es cualquier institución del Estado. Okay. La vigencia del régimen democrático. Que es cualquier institución del Estado. Proteger la integridad territorial, que esa sí vale según la conversación que hemos tenido. Resguardar la soberanía nacional también. Sí. Okay. Promover la paz social. Eso no le toca. Y la seguridad pública. Eso le toca al Ministerio de Seguridad, al OIJ, al Ministerio Público. Y si se va a meter en ese tipo de actuaciones, tiene que estar sujeta a la DIEN, a la legislación procesal penal. ¿Qué es eso? El modelo francés. El modelo francés tiene una serie de actividades muy limitadas en las que la agencia de inteligencia, el Centre de Renseignement, puede entrar a coadyuvar con la policía, siempre y cuando respete las normas procesales penales. Okay. Y haya un control, obviamente, de un juez, etcétera, etcétera. Ok, entonces ustedes lo que critican aquí, doña Montserrat, es que la DIS se mete en temas de investigación de delitos, que es del OIJ, y en temas de seguridad pública, que es del Ministerio de Seguridad Pública. Pero aquí intentaron complacerla. Lo sé, se lo olfateé en la redacción, porque dice, en AB, proteger las instituciones democráticas de la República, así como los derechos humanos de los habitantes frente a riesgos, amenazas, agresiones tales como actividades terroristas, el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el chantaje, la amenaza o amedrentamiento de los miembros de los supremos poderes. Que eso lo redactó alguien que no sabe qué son derechos humanos, porque los derechos humanos se resguardan frente a las instituciones del Estado, no necesariamente frente a grupos terroristas, a menos de que el Estado se convierta en un grupo terrorista. Ok. Coadyuvar en la protección de los recursos naturales, los bienes demaniales del Estado y los intereses económicos de la nación. No, si eso lo que querían hacer es meter todo. Aquí cabe todo, artículo, cualquier cosa. Ese artículo, y nosotros lo decimos en el informe, incluye cualquier cosa. Es que dígame cuál agencia de inteligencia se mete en temas de medio ambiente. Y en temas económicos, es que cualquier cosa es un interés económico. Con un riesgo, y es que si usted les da la posibilidad de actuar en relación con mandatos que ya tienen otra institución del Estado, usted lo que está creando es una estructura paralela que no está sujeta a la legislación procesal necesaria, a las normas y a las garantías constitucionales que tiene toda la institucionalidad del Estado. Entonces crea un ente que puede ser utilizado para hacer cualquier barbaridad, que de por sí, como tiene este manto de secreto, se puede meter en cualquier cosa. A mí me interesa un mensaje que acabamos de recibir de un señor que se llama Walter Elizondo, porque don Walter dice, es vital tener a la DIS máxime con el grave problema de narcotráfico que existe. Yo estoy de acuerdo absolutamente en el problema de narcotráfico, pero creo que en la psique nacional, producto de declaraciones de autoridades nacionales, entre ellos don Mariano o el ministro de Seguridad Pública, existe en la mente que la DIS está hecha para investigar narcotráfico. Y no, pero hay una dirección de inteligencia, sí, bueno, y hay una dirección de inteligencia policial en el Ministerio de Seguridad Pública. Además, vea usted lo complicado. La DIS o la DIEN no puede detener a nadie. Y la información que generen la DIS o la DIEN no puede ser usada en tribunales. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios de las normas procesales. Entonces usted lo que está generando es impunidad. Si utiliza la DIS o a la DIEN para eso, lo que va a generar es impunidad. Quienes tienen ese mandato es la seguridad, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio, el OIJ y el Ministerio Público. Vamos a ver a quién en quién se meten atribuciones, analizando ese artículo. Asegurar la consecución de los fines esenciales del orden constitucional. Ahí podría ser inclusive la Sala Constitucional, que es la intérprete de la Constitución. La vigencia del régimen democrático, Tribunal Supremo de Elecciones en algún momento, es todo. La institucionalidad del Estado. Promover la paz social sigue siendo todo. La seguridad pública, el Ministerio de Seguridad Pública. Tomemos el tema de promover la paz social. ¿Qué va a hacer la DIEN en eso? Si su función es recabar información, espiar asociaciones civiles, no sé, meterse con las ONGs, ¿qué es lo que hace la DIEN? En este momento no sabemos qué hace la DIS. Con el proyecto tampoco sabemos qué va a hacer la DIEN o cómo va a generar la paz social, porque la DIEN o la DIS no están constituidas para ser facilitadores del diálogo social.
sino que al ser una policía tiene esa mentalidad un tanto represiva y de espíritu de cuerpo, etc. No son precisamente quienes generan el diálogo social. Eso le toca al Poder Ejecutivo, al Ministerio de la Presidencia. De hecho es curioso, porque lo único que está de acuerdo usted con don Mariano es que se necesita regular el trabajo de inteligencia en Costa Rica. 100%. Ok, porque hay otro cuerpillo por ahí, sin regulación. Se llama la IPOL, es la Oficina de Inteligencia del OIJ, que tampoco está regulada. No, y se tiene que regular. O sea, esto está muy bien, se necesita, digamos, la intención está bien. Y no creo que don Mariano Figueres, que si llega a escuchar este programa, en serio, ojalá estoy seguro siga mejor de salud. Y no dudo en la motivación positiva de don Mariano de llenar un vacío que efectivamente hay que llenar. El problema es que siento que en este proyecto se intentó complacer a demasiada gente y no necesariamente limitarlo a lo que tiene que hacer efectivamente una agencia de inteligencia, y no se aprendieron las lecciones históricas. Cuando yo hablo de que se debe dividir las labores de inteligencia de las labores de policía, esa idea de división se genera después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo el régimen nazi. El régimen nazi lo que hizo fue poner a trabajar a la policía junto con una agencia de inteligencia, y de ahí aplastar cualquier oposición al régimen nazi. Incluso el Tribunal de Nuremberg considera que esa relación entre estos dos órganos se constituyó en una empresa criminal. Y así podemos seguir aprendiendo lecciones de Chile, de Argentina, bueno, todos los ejemplos que dimos anteriormente. Nada más para dejar claro hasta dónde vamos, porque le está diciendo una persona tenemos mucha participación esta tarde, le está diciendo una persona en Twitter. Entonces, ¿cuál es la propuesta suya, doña Montserrat? ¿Quitar la DIS? No. Yo, o sea... ¿Usted concuerda en que es necesario un cuerpo de inteligencia en seguridad nacional? Para asegurar la seguridad nacional del Estado, particularmente en un Estado que no tiene ejército. Okay. Pero, ¿qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Bueno, empecemos por lo que no ha hecho la DIS. La DIS no se dio cuenta de que teníamos una invasión a Isla Calero. Que eso sí es una agresión al territorio nacional. Por supuesto que eso es una agresión. La DIS no se dio cuenta que venían 20,000 migrantes caminando hacia el territorio nacional. Y no sé cuántas cosas más no se da cuenta la DIS en relación con posibles amenazas de otros estados, particularmente el tema de terrorismo. Bueno, en realidad no podemos saberlo, porque la DIS nadie sabe qué hace. Porque no está regulada. Porque no está regulada y porque hay un manto de secreto, y eso lo he dicho ya varias veces y tampoco me quiero repetir demasiado, pero... Yo le ayudo a repetirse porque a mí me preocupa mucho porque el acceso a información pública está limitado a la seguridad nacional, y entonces en algún momento cuando, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, cuando uno como cualquier ciudadano, para mí en mi caso como periodista, va y pide una información pública y hay un decreto de seguridad nacional que afecte a esa información, simplemente uno se queda sin información. Pero a la hora de preguntar, ¿y por qué eso es información, por qué eso es seguridad nacional? Nadie sabe. El problema de la ley es que genera una confidencialidad de toda la información de la DIS. 20 años máximo. De entrada. Y la motivación tiene que ser en el momento en que usted pida información y yo se la niegue. Cuando debería ser al revés. La motivación para generar algo confidencial tiene que ser en el momento en que yo la declaro confidencial. Y luego no se vale declarar que todo lo de la DIS es confidencial. El presupuesto no es confidencial, el número de funcionarios no es confidencial, la información que pidió la Defensoría hace 3 semanas no es confidencial. ¿Y recuerda quién es el que define cuál es el grado de confidencialidad de cada cosa? El director. El director solo. Sí. Dice Olman Rímola: cuando fui candidato a alcalde y donante del Movimiento Libertario, la DIS me investigó en Panamá y solicitó información de los bancos. Bueno, eso no es un tema de seguridad nacional. No. Andrés Ramírez dice muy clara la explicación de doña Montserrat sobre esa ley tan extraña. Dice José Vargas que comparar la DIS
con los nazis es algo descabellado, doña Montserrat. No, yo comparé el tema de no dividir las labores de policía. No, yo dije que la idea de dividir las labores de policía con las labores de inteligencia surgió del régimen nazi. Por supuesto que no estamos comparando ni a la DIS ni a la DIEN con el régimen nazi. Tampoco es que me guste que anden vestidos ahora con un uniforme café, pero bueno. Dice Esteban Mora, un estimable amigo, le mando un abrazo. Dice en ese momento Montserrat Carboni, que se llama en Twitter, haciendo añicos a la DIS en Matices esta tarde. Julián Brenes le pregunta que si va a hacer algo con la del OIJ, que si sabía que existía la IPOL. Es otro de esos cuerpos que no está muy claro. Tengo que ponerme a estudiar, le voy a ser sincera, no me he sentado a estudiar el tema de la DIPOL, pero sí es cierto que sí es necesaria también una unidad de análisis de fenómeno criminal, que no debe ser de espionaje. Ojo, que los ciudadanos, quienes vivimos en este territorio nacional, tenemos derechos. Que no se use para grabar al subdirector del OIJ donde anda con el carro, a eso. Ok, ¿para qué le sirve a usted en términos de política pública? Para nada. Si usted se entera de que fulanito de tal tiene una novia y es casado y le está siendo infiel a la esposa, eso no sirve para nada en términos de política pública nacional. Entonces, eso no es inteligencia, eso es chisme y eso lo puede hacer mi mamá, mi abuelita, cualquier persona. Vamos a ver, voy a brincar aquí. Ya me va a regañar mi mamá cuando llegue a la casa. El articulado. Dice, bueno, aquí también le tengo ese olfato de que intentaron complacerla en algunas observaciones, porque incluyeron en el artículo 6, en ningún caso la información de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, perteneciente a una organización sindical, política, partidaria, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar sus derechos. Ok, pero ahí se está metiendo de nuevo en temas que no tienen que ver con seguridad nacional. La agencia de inteligencia de este país debería de por sí tener prohibido meterse en cualquier tema electoral, indistintamente si es para perjudicar o beneficiar a un partido político. El tema electoral es ahorita llegamos a eso, no deben de llegar, y debe haber un control por parte del Tribunal. Ahorita llegamos a eso porque es muy interesante como lo plantea este proyecto, que dice José Vargas, DIPOL es de fuerza pública. No hablamos de DIPOL, hablamos de IPOL, IPOL, que es la del organismo de investigación judicial. Se crea una comisión, pero ojo, se llama Comisión de Fiscalización del Servicio de Inteligencia Estratégica Nacional. Que tendrá fiscalización, carácter consultivo. Así es consultivo y puede emitir recomendaciones. Sí, nada más. Y ahí metieron a la Defensoría de los Habitantes sin consultarnos, lo cual ya sin enviarle el proyecto se puede caer en la sala constitucional. Debería más bien agradecerme porque estamos intentando que este proyecto, que haya un proyecto de ley que efectivamente sea constitucional y no necesariamente esto que tampoco tiene siquiera exposición de motivos, con lo cual también es un problema en la formación de la ley. Pero ahí metieron a la Defensoría de los Habitantes. Honestamente, y esto es algo que yo le he dicho a los diputados, yo prefiero quedarme como estoy ahora, en el sentido de que yo en este momento puedo solicitar la información a la DIS, y si la DIS no me la da, puede ser berrinche. Tiene que hacer, no, pero además, digamos, usted, en términos institucionales. No, igual, si la DIS no me la da, yo puedo mandar a traer a su director para que me la dé, porque esa es una potestad que tiene la Defensoría de los Habitantes. Nosotros podemos mandar a traer a los funcionarios públicos con fuerza pública para que nos den la información. Y si me dicen que eso tiene que ver con seguridad nacional, eso va a la sala constitucional. En este momento yo tengo más posibilidades de actuar en defensa de los derechos de los y las habitantes en relación con la DIS que la posibilidad que nos da el proyecto. Sí, que esa comisión está integrada en el proyecto por el ministro de la Presidencia, el presidente de la Comisión Especial Permanente de Seguridad y Narcotráfico, el ministro de Seguridad Pública,
la defensora o el defensor de los habitantes, ahí sí fueron inclusivos, el director general de la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, con voz pero sin voto. Después además crean un comité técnico de inteligencia, que es el asesor de esa comisión fiscalizadora sin poder fiscalizar, que es interesante, pero aquí quería volver a caer. Vamos a ver, dice aquí, en el artículo 11, los límites de las competencias de inteligencia y seguridad nacional. Ellos colocan, la función de inteligencia estará limitada por el principio de reserva legal y por los principios de protección de los derechos a la honra, a la dignidad, a la intimidad personal, al derecho de reunión, al derecho a huelga, al secreto de las informaciones y al debido proceso. Ok, reserva legal. En primer lugar, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la reserva de ley es que la reserva, para limitar derechos y particularmente buena parte de esos derechos que usted acaba de plantear, es que la ley tiene que ser clara. Esta ley no es clara. En segundo lugar, tiene que perseguir un fin legítimo de acuerdo con los tratados internacionales. Uno podría decir que el de seguridad nacional podría ser, es uno de los límites legítimos, pero tiene que ser necesaria esa limitación en una sociedad democrática, es decir, tiene que ser fundada. Y además tienen que demostrar que no exista otro mecanismo menos restrictivo a esos derechos que la limitación que se está imponiendo. Ahora, yo lo que quisiera saber es, por ejemplo, el respeto a la privacidad y la honra. Si una agencia de inteligencia, en realidad, su primera función debe de ser evaluar los riesgos externos al país, ¿por qué el tema de la privacidad y la honra en relación con los y las costarricenses? Y lo otro es, ¿quién va a interpretar el concepto de derechos humanos? De acuerdo con la ley, el director de la DIS. Donde yo tengo entendido, el director de la DIS no tiene formación en derechos humanos. Se lo preguntaremos cuando regrese. Yo no tenía idea de que tenía experiencia de manejo de emergencias, y ya ve usted, un día esto vino y la defendió aquí. Dice el POAS, la mecánica y dinámicas naturales domésticas de un país no pueden ser sujetas de afectación por un ente, hablando de la DIEN o de la DIS. Dice Walter Elizondo que dice, mandar a traer funcionarios con fuerza pública, eso sí es actuar estilo nazi, doña Montserrat. Pero dice, es que eso no lo da la ley. Dice Mula de Carga. Si no nos quieren contestar, y por supuesto les damos el debido proceso, les citamos antes, etcétera, pero si no llegan, los mandamos a traer con fuerza pública. Y ya lo hemos hecho una vez en la historia de la Defensoría, dos veces. Dice Mula de Carga, concuerdo con casi todo, pero a veces siento que se está sobredimensionando. ¿La Defensoría sabe tanto de inteligencia? En este caso yo diría la defensora. No sé si se está sobredimensionando o no. Mi función es defender los derechos e intereses de los habitantes. Esto no me da las garantías de que el día de mañana usted, como periodista, no va a tener su teléfono intervenido. O que no haya una oficina de la DIEN viendo a ver con quién habla usted y con quién no, que eso es el artículo 28 del proyecto de ley. El proyecto de ley habla sobre, tal vez usted lo tiene por ahí. El 28, sí, con gusto. Ya llego porque me faltaba el ratillo. Perdóneme, pero es no se preocupe, este es un tema fundamental, y es que está muy ligado a uno de los escándalos más recientes en materia de inteligencia, que es lo que reveló Snowden. Necesita que se lo lea. Dice: las actividades de inteligencia y contrainteligencia podrán comprender actividades de monitoreo del espectro electromagnético de frecuencia abierta. La información recolectada en el marco del monitoreo del espectro electromagnético en ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos. El monitoreo no constituye interceptación ni la violación de las comunicaciones, porque la interceptación de las conversaciones privadas, telefónicas, móviles o fijas, así como de las comunicaciones privadas de datos, deberá someterse a los requisitos establecidos por ley y solo podrá llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales establecidos para estos efectos. Ok, eso, el artículo ese dice que es que hace como pato, parece un pato, camina como pato, pero no le vamos a llamar pato. Empezamos. O sea, usted lo que dice es que sí harán intervenciones, que sí ahora permite hacer intervenciones, pero que dice que no. Pero no le vamos a llamar intervenciones, okay, ¿no? O sea, es un pato con todas las del pato, pero no le vamos a llamar pato.
Pero además, aun cuando no se hagan intervenciones propiamente, el tema es el siguiente. En el caso de las revelaciones de Snowden, lo que Snowden reveló es que existen sistemas de recolección de información masivos para lo que se llama inteligencia de señales. Usted suelta una cosa que se llama un malware en internet y le recaba un montón de información de todo el mundo, incluso aquí en Costa Rica, sobre, por ejemplo, don Randall Rivera se comunica tantas veces al día con tal persona, tiene información con tal persona, sus fotografías las ha tomado en tal lugar de acuerdo con tales coordenadas, y todo eso está en su teléfono. En el metadata. Eso no es una intervención telefónica. Pero es una invasión a la privacidad. No, estoy de acuerdo. Lo que quería generar es que lo que está regulado en Costa Rica es que un juez oiga la comunicación. Claro. El resto no está regulado. No, y eso se tiene que regular. Por ejemplo, usted envía un correo electrónico y normalmente, bueno, de acuerdo con ciertos programas que usted pueda tener y dependiendo del programa que use, ese correo electrónico se puede saber exactamente de dónde fue que salió. Eso es información de señales y eso no se protege acá, y eso es una afrenta a la privacidad de las personas. ¿Qué es lo que dicen los estándares internacionales? Y con esto le respondo, y permítame responderle un segundito a don Walter. No sé qué tanto sabe la Defensoría de la Inteligencia, pero le puedo asegurar que sabe mucho de derechos humanos, y de eso es de lo que estamos hablando. Cuando... y ya se me perdió la idea. Tranquila, porque le tengo un montón ahí pendiente, no se preocupe. El tema es que si usted lo que dicen los estándares internacionales, ya me acuerdo por dónde iba. Lo que dicen los estándares internacionales es que el nivel, para que una agencia de inteligencia pueda hacer esa intromisión a la privacidad, de acuerdo con los estándares internacionales, tiene que haber un mínimo de sospecha en relación con la posible vinculación de cierta persona o cierto grupo de personas en un hecho que pueda ser una amenaza a la seguridad nacional o eventualmente un acto terrorista. Y si va a incluir el terrorismo, tiene que estar claramente definido qué es lo que se entiende. Y no se puede, por ejemplo, como en algunos países, lanzar un programa que recabe toda la información, pero únicamente de quienes tengan apellidos árabes, por ejemplo, porque eso sería discriminatorio. Tiene que haber un nivel de sospecha claro, y eso tampoco lo tiene el proyecto de la DIEN. Dice Gustavo Araya, el presidente de la Cámara de Hoteles, me hizo mucha gracia el ejemplo que él pone. Dice, este artículo 28 es como que la ley permita matar a alguien, pero si no era quien usted iba a matar, entonces que lo tiren en el surquí y se acabó. Porque el artículo 28 dice que si no es para sus fines, se destruye la información. Exactamente. Ok, dice, vamos a ver. Que es otro problema, la ley tampoco define cómo se van a archivar los casos, para qué, en qué sentido, cuál va a ser la protección, cuáles se deben ¿Y cómo se destruye? Y el habeas data, es decir, el derecho que yo tengo, usted tiene, o quien nos escucha tiene, de pedir su propia información, su propio archivo ante la DIS o ante la DIEN para corregir cualquier información. O sea, que uno puede ir a la DIEN a decir, ¿qué tienen ustedes mío? Exacto. Okay. Usted tiene que tener ese derecho, y si no se lo dan, que vaya a la Sala de Constitución. Dice Itzel Murillo, en ADIS deben tener claridad de funciones. Primero, solo faltó decir que reciben costuras y que hay confesiones los domingos en el proyecto de ley. Tengo que ir a una pausa, pero déjeme nada más. Don Mariano, en el artículo que él escribe, dice, se ha dicho que la DIN busca hacer escuchas telefónicas. Es falso, completamente. El proyecto faculta a la inteligencia solo a escuchar frecuencias de radio abiertas, de libre acceso para cualquier ciudadano. El celular. Yo no sé si usted se acuerda, pero hace como 20 años vendían unos aparatitos que un montón de gente empezó a comprar para ir escuchando los celulares. Sí, mientras iban manejando. Bueno, eso es una señal abierta. Esto es una señal abierta, su teléfono, que no es una señal abierta, es un teléfono satelital. Okay.
que es la forma de comunicación 100% segura que utilizan los cuerpos militares, que utiliza la ONU en ciertas zonas de intervención humanitaria. Eso es una señal no abierta. ¿Esta es una frecuencia de radio abierta, el celular? Sí. Okay. Es una frecuencia abierta. El teléfono satelital o la Soraya, como ¿sí? Turaya se llama, esa no es abierta, es cerrada. El tema es que incluso aunque no le escuchen los contenidos, pensemos que usted sepan cuántas veces habla con su hija, con su esposa. Lo que aquí se llama un rastreo, que aquí lo hace la policía sin orden judicial, porque está permitido. No debería de ser. Porque pero aquí se hace, aquí la policía dice, usted llamó 50 veces a tal número. No le escuchamos nada, pero llamó las 50 veces a ese número. Eso no debería de ser. O, por ejemplo, saber dónde y en qué lugar usted tomó la última foto de su hija. O intervenirle el teléfono. Su teléfono se puede intervenir, se puede encender y se puede utilizar como micrófono. Sin que yo me dé cuenta. Sin que usted se dé cuenta. Doña Montserrat, ¿cuándo termina su nombramiento? Porque nada más recuérdeme, le falta 1 año, 2 años. Me falta año y medio. Año y medio. Año y medio, más o menos, ¿verdad? El septiembre del 2018. Pues están a tiempo de ofrecerle a cualquier candidato la dirección de inteligencia del próximo gobierno. Déjeme revisar si yo creo que sí, a ver si ya logramos hacer tendencia esta tarde. Igual que todas las tardes, estoy seguro porque hay como 100 comentarios de recepción. No puedo leer todos, por supuesto, para doña Montserrat. Y sí, ahí estamos. Buenísimo. Dice, vamos a ver, dice el informe. Adelante. A ver, yo creo que es importantísimo que la gente, o sea, todos los habitantes lean el proyecto. Y si pueden, lean también el informe de la Defensoría de los Habitantes. Por eso está en público, está en la página de la Defensoría de los Habitantes, www.dhr.go.cr, para que lo lean, para que sepan un poquito de qué estamos hablando y para que se puedan formar una opinión informada. El artículo 15, ahora hablamos de los temas político-electorales, ¿verdad? Yo vi muy razonable que cualquier ley de inteligencia limite que nadie se puede meter en temas electorales, pero esta ley no dice eso. No. Dice, interferir en asuntos, o sea, no se puede, es una prohibición, interferir en asuntos internos de los partidos políticos y los externos, como las elecciones nacionales. Y en realidad, en términos generales, en los partidos políticos y tampoco debería promover ninguna posición política. Esto último surge específicamente también de la ley de inteligencia de Inglaterra. Plantean que la inteligencia no puede involucrarse en temas políticos ni promover ninguna posición política. Hay un par de cosas que me llamaron la atención sobre el director, las atribuciones del director de la DIEN. Bueno, tiene un montón de funciones, ¿verdad?, que ya las hemos descrito en esto, pero dice establecer los niveles de reserva de la información confidencial bajo conocimiento, procesamiento o análisis por parte de la DIEN. Es decir, él solo define qué es secreto. Él solo, pero además el proyecto tiene en la parte de recopilación, que es otro de los problemas que tiene la ley no define claramente cuáles son los mecanismos de recopilación de información. Es decir, que en este momento la ley no le prohíbe a la DIEN hacer interrogatorios, lo cual es bastante grave, sobre todo si tiene ese marco de confidencialidad y sobre todo pensando en la historia de las agencias de inteligencia en el uso de la tortura, que es... Bueno, tenemos gran cantidad de ejemplos al respecto. Sí plantea que todas las instituciones del Estado están obligadas a darle acceso a sus bases de datos. Pensemos en el caso de la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría de los Habitantes tiene por ley que hacer seguimiento a todos los casos de hostigamiento sexual de todos los funcionarios públicos. Es decir, que si esta ley pasa, se supone que yo no podría negarme a que el director de la DIEN, para los efectos que él crea, sin ni siquiera motivarlos, acceda
a esos datos. En este momento la Defensoría de los Habitantes los maneja como datos confidenciales, obviamente, porque está de por medio, el debido proceso, la identidad de las víctimas, la identidad de las personas, y no se le debería de permitir a una agencia de inteligencia acceder a ese tipo de información, y mucho menos a la información sobre niños, niñas y adolescentes. Si pasa este proyecto de ley, pues yo me voy a ver me voy a ver en un zapato, pero sobre mi cadáver le vamos a dar esa información a una agencia de inteligencia. Sobre su cadáver. Así. Vamos a ver, porque es que es muy amplio. El artículo 19 dice que es requisito del director y subdirector general no haber sido condenados por, y aquí voy, delitos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, la legitimación de capitales o el terrorismo o contra la hacienda pública. Pero si usted se va a los agentes... Ellos tienen un requisito mayor, más alto. Exactamente, ellos no pueden haber cometido ningún delito, porque aquí quedó fuera el homicidio, por ejemplo. Sí. ¿El homicidio calificado no está? Sí, efectivamente. En cambio, en el caso de los agentes, no pueden haber cometido ningún delito. ¿Es normal que tenga menos requisitos el director que el resto? Por supuesto que no. Ese es otro de los problemas de la ley. Otro tema es que las agencias de inteligencia no deberían de poder detener a nadie. Para eso está el OIJ, y eventualmente la policía preventiva con la colaboración del OIJ, o en colaboración con el OIJ. Y sí me extrañó que en las últimas semanas salió el director de la DIS diciendo que la DIS había detenido 55 personas. Eso pues no debería de ser legal. Lo otro es, y volviendo al tema de las interceptaciones telefónicas, decía el director de la DIS que eso es nada más para alta mar. Bueno, en alta mar se usa alta mar para las costas y el mar costarricense. Pues en el mar costarricense, el territorio nacional, ahí también se aplica exactamente las mismas leyes de la República, y por lo tanto debería de estar sujeto a una supervisión judicial. Ayúdeme con eso del artículo 25, porque realmente aquí no lo entendí yo. Dígame qué es lo que... Es la obligación del secreto de información. Ok. Lo que pasa es que creo que hay una trampilla en una palabra, porque dice: los funcionarios de la DIEN, de otras instituciones y de otros poderes de la República que conozcan información confidencial, estarán obligados a mantener el secreto de su existencia y contenido, aún después de que cesen sus funciones, salvo requerimiento judicial expreso. Eso lo entiendo bien. Para el funcionario público que incumpla con esta disposición, se le imputará como falta muy grave, estando sujeto al régimen sancionatorio que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil, fiscal, penal o profesional que pueda tener. Y esto es lo que no entiendo. Los requerimientos de cumplimiento de deberes del personal de inteligencia no los exime de responsabilidad cuando éste suponga una violación al ordenamiento jurídico. Vamos a ver, yo hubiera entendido que solo si denuncian algo que está incorrecto pueden violar la confidencialidad, pero aquí lo que dice es: los requerimientos de cumplimiento de deberes de personal de inteligencia no los exime de responsabilidad cuando éste suponga una violación al ordenamiento jurídico. ¿Me entendió el enredo? Porque es que, vamos a ver, aquí le están diciendo a todo el mundo: si usted trabaja en ADIEN tiene que quedarse callado el resto de la vida, ¿verdad? Entonces una de las excepciones lógicas es que hayan conocido hechos ilegales en ADIEN, que ahí sí pueden denunciarlo. Sí, claro. Pero aquí no viene. Eso es algo que nosotros planteamos. Tiene que haber una protección al denunciante, y además una posibilidad de los agentes de oponerse a cumplir una norma, una orden que sea ilegal o abiertamente contraria a los derechos humanos. Sobre el resto es bastante lógico. Bueno, no sé si quienes nos escuchan saben, yo trabajé en la Corte Penal Internacional, y por lo tanto conozco secretos de algunos estados, y por lo tanto estoy obligada a llevármelos a la tumba. Yo no puedo hablar de eso. Pero si usted hubiera conocido que uno de los secretos de ese estado es un crimen de lesa humanidad, ¿qué hace? Para eso trabajaba en la Corte, entonces se lo hacía de conocimiento al fiscal. Okay. Pero no podía. Y ya como cereza en el pastel del proyecto, el artículo 48, no es el artículo 48, mentira. Es así, el artículo 48
le reforma la ley de la Defensoría. Sí, le reforma la ley. Con lo cual ya de por sí eso haría de este proyecto inviable de acuerdo con la Sala Constitucional. Y además nos quita las potestades que tenemos ahora. Y como decía antes, yo prefiero que me dejen las potestades tal como las tengo ahora, que me permite hacer más que lo que me permitiría hacer esta reforma a la ley de la Defensoría. Además, desnaturaliza a la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría de los Habitantes es un órgano de control del legislativo. Nuestra hermana, por decirlo así, es la Contraloría. Y nos obligan a participar en una comisión del Ejecutivo en temas de función pública activa, ¿no? De administración activa. Es como, para poner el ejemplo, para que la gente nos entienda, es como que yo le pidiera a la Contraloría General de la República que le ayude a el Ministerio de Seguridad a hacer el presupuesto, no, más bien al Ministerio de Seguridad no, a la Caja Costarricense del Seguro Social a hacer su presupuesto, que después ella misma tiene que controlar. Eso no tiene lógica. Bueno, eso es lo que hace esta ley con la Defensoría de los Habitantes. Que además debemos observar, yo creo que el cierre es, vamos a ver, primero que el proyecto no sirve. Para nosotros ustedes es ni siquiera recomiendan cambios, 1000 cambios. Ustedes dicen, no, agarren eso, bótenlo a la basura y generemos uno nuevo. Y precisamente por eso no hicimos recomendaciones artículo por artículo, porque consideramos que esto merece una discusión más profunda, tomando en consideración los estándares internacionales de derechos humanos. Un abrazo a don Mariano Figueres, que nos está escuchando desde Múnich. Don Mariano, que siga mejor. Esperemos que así sea. Está estable, según nos cuenta por mensaje de texto. Y finalmente, la mayor preocupación... Don Mariano debería descansar porque allá es muy tarde. Sí, pero ahí estaba atento. 10:30 de la noche. Es workaholic, don Mariano. ¿Qué debemos hacer? Esa es la conclusión, que no sirve para nada el proyecto, que se vote y se haga uno nuevo. Exacto. Okay. Pero la mayor preocupación de este proyecto, así como está, es que se genere una estructura paralela, secreta, que haga un montón de cosas que ahora no se puede hacer, por cierto. Bueno, que están ahí libres. Qué sé yo, que venga en un futuro. No creo que quien está actualmente lo haga, pero que en algún futuro venga un jefe del OIJ y diga, no, yo tengo demasiadas limitaciones, mejor le pido a la DIAN que me haga todo el trabajo sucio. Exacto, a eso me refería con estructura paralela. Exactamente. O sea, usted no puede hacer un rastreo un ejemplo, el OIJ no puede hacer no puede investigar a alguien porque no es un imputado de un delito. Exactamente. El Ministerio Público no puede investigar a alguien. Y entonces el Ministerio Público dice, bueno, no, a la DIS, pues seguilo vos, porque yo no puedo, porque tengo que pedirle una orden a un juez. Entonces seguilo vos, rastrealo vos, interceptalo vos, revisarle los correos electrónicos con vos. El agravante de que las garantías judiciales no son derechos que se puedan limitar en virtud de la seguridad nacional. Las garantías nacionales siempre se tienen que respetar. Son lo que se llama derechos inderogables. Se puede venir aquí una gran tragedia nacional y ese es uno de los derechos que el Estado no puede derogar ni limitar. Y es curioso, ya para finalizar, porque el director, cuando cree que algo que tenga que dar la información al presidente, solo viene que se la da al presidente, no al ministro de la presidencia. ¿Usted notó ese...? En realidad tiene un montón de enredos, recovecos, problemas de estructura, no se sabe muy bien a veces quién es el que da las órdenes. A ver, el que da las órdenes es el director de la DIEN, pero volvemos al tema anterior. Debería de ser el Ejecutivo o el presidente, porque las actuaciones de la DIEN pueden acarrear la responsabilidad internacional, y esto lo dice el relator de Naciones Unidas sobre inteligencia y combate al terrorismo. Ya para cerrar, y como ante la ausencia de don Mariano por motivos de salud del día de hoy, dice don Mariano en su artículo, la DIEN no es una ocurrencia. He llevado más de 2 años de trabajo con aportes de muchas personas y organizaciones, pero quería llegar al final porque dice, no sería correcto que intenten dejar al país sin una ley de inteligencia. Y aquí quiero preguntarle algo a usted. ¿Usted siente que de manera de legitimar las críticas hacia el proyecto y la necesidad de una legislación alternativa, lo que le han tildado es, doña Montserrat quiere
Cerro Aladís? No, yo creo que se necesita una ley de inteligencia, pero no esto. Ok. No, yo entiendo eso, pero ¿usted no cree que la han querido tachar como la que quiere Cerro Aladís para legitimar la crítica? Es otra gente, o sea, eso es una decisión que corresponde a los... ¿Agente o gente? Otra gente. Esa es una decisión que corresponde a los y las diputadas. Yo creo que un país que no tiene ejército necesitamos cierta inteligencia para saber precisamente cuáles son las amenazas externas a la existencia misma del Estado costarricense, porque pensemos algo, y a mí me tocó verlo muchas veces, hay gente que no cree que Costa Rica sea un Estado soberano por el simple hecho de que no tiene ejército. Y no estoy hablando de Irán o Corea del Norte, estoy hablando de democracias, amigas nuestras, que a mí me ha tocado escuchar altos funcionarios de sus cancillerías decir, bueno, pero Costa Rica en realidad no es un Estado. Ese es el tipo de información que nosotros necesitamos para poder tomar decisiones para asegurar que nuestra forma de vida, esa que está reflejada en nuestra Constitución, ese contrato social que tenemos los y las costarricenses, de decirle al mundo, nosotros queremos ser un país de paz, respetuoso de los derechos humanos, es posible y no nos lo vayan a amenazar. Para eso yo necesito agentes fuera del país. Gente que hable otros idiomas, que esté en nuestras embajadas, etcétera, etcétera, pero no necesariamente alguien que esté duplicando las funciones para las cuales ya tenemos cuerpos policiales. Muchas gracias por venir hoy, doña Montserrat. Muchísimas gracias a usted, don Randall. Bueno, este es un tema apasionante, conflictivo, pero esperemos que al final de cuentas se logre lo mejor para el país y en realidad para los derechos de los y las habitantes, que es lo que a mí me corresponde. No creo que este proyecto de ley sea lo mejor para asegurar la defensa, protección y garantías necesarias a los derechos de los y las habitantes. Si queremos un proyecto de ley sobre inteligencia, lo primero que tenemos que tener al frente es la constitución política, la división de poderes y sobre todo, bueno, en el caso de la Defensoría, obviamente tenemos que promover que se tenga en cuenta las obligaciones del país en materia de derechos humanos. Usted siempre nos sorprende con una canción. Cuénteme cuál es la de hoy. A mí me encanta Santana. Tal vez hay una canción de Santana junto con ¿quiénes eran? Bueno, que se llama Smooth y que es muy buena. No, mentira, esa era Santana. ¿Puedo cambiarla? Sí, adelante. Usted cambie. No, Nelly McKay. Nelly McKay es una cantante no muy conocida de Estados Unidos, un poco de la bohemia de Estados Unidos, y tiene una canción muy simpática que se llama David. ¿David? David.